Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Hemos regresado a la temporada número 14, si me corrían correctamente, y temporada 14 del Club de Lectores del Pozo Antillano y Pasillo del Sur. Estos son ya 7 años plenos que hemos estado haciendo esta producción todos los sábados de distintas librerías, pero en los últimos 2 años desde aquí, desde la librería Norberto González en Río Piedra, hogar del libro puertorriqueño y también sede de donde fue trágicamente asesinada Antonia Martínez Lagares en el 1971. En esta nueva temporada traemos a una serie de escritores y escritoras que han hecho una contribución muy interesante recientemente con libros publicados hace relativamente poco, es decir, 2025 o 2024 de forma reciente, para insertarnos en el quehacer latinoamericano, el quehacer caribeño y el quehacer de la literatura, esencialmente en lengua española o castellana, donde tratamos de problematizar lo que estamos haciendo en Puerto Rico para que nos conozcan en la isla y en el resto del mundo. En un año lleno de tanta conflictividad, producto de los cambios que se dan desde la ciudad colonial de Washington, donde nos controlan, hay que siempre objetar en lo que estamos y en lo que podríamos estar. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo que objetamos la masacre, el genocidio que se da en Gaza, en Palestina, y que solicitamos a toda la gente que nos escucha que hagan su voz sentir para que se detenga la misma? De igual forma, objetamos la desigualdad, todos los problemas sociales que se dan en Puerto Rico, de distintas formas, de distintas maneras, y como decimos todos los días, fuera Luma, porque seguimos sin luz. Hoy tenemos luz en Río Piedra, pero estuvimos 2 semanas sin luz aquí en las últimas semanas. Traemos un compañero de cátedra en la Universidad de Puerto Rico, compañero del mundo jurídico, también es abogado y también de formación académica, con un texto muy interesante, monumental, que cuando estábamos haciendo la selección para empezar esta nueva temporada, personalmente pensé que este era el mejor momento para romper el hielo. 1936, antecedentes y juicios a los nacionalistas y a Albizu Campos. Volver a la figura de Pedro Albizu Campos es siempre un deber de todas y todos nosotros en Puerto Rico, porque es una figura importante en el devenir de la formación identitaria del siglo XX, en el siglo XX, y luego porque nos dejó un legado que nos inspira o que nos motiva o que nos distancia, porque también puede haber una distancia, a pensar cómo relacionarnos con el poder metropolitano que se llama Washington y cómo afirmar nuestra nación. Bienvenido, René Arrillaga, ¿cómo estás? Todo muy bien y muchas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes. Pues estamos aquí en el Club de Lectores gracias a Pasillo del Sur del Pozo Antillano y sobre todo a Paola Estela en la ejecución y la producción de este evento, y que les habla Daniel Nina. Como hemos estado mayormente en los últimos 7 años, ha habido momentos que no estoy, pero que el equipo de sustitución por Wilkin Román Samod, por Irán Lozada Pérez, siempre se activa cuando es necesario. Vamos a empezar hablando de literatura de Albizu, y dentro de eso yo le voy a hacer una pregunta al compañero que nos cuente quién es él. Vamos a empezar con René y después nos entramos al mundo de Albizu. Bueno, pues yo soy René Arrillaga de Almendaris, que tengo madre. Almendaris, familia de Justo Méndez Almendaris. No que yo sepa. Ah, está bien, ok. Pues mi abuelo viene de directo, o sea, pasó por Cuba, pero mi abuelo viene del País Vasco, así que no tenemos familiares aquí en Puerto Rico de los Almendaris. Pero soy abogado, llevo desde el graduado de 1991, fui fiscal, he trabajado en la legislatura, en los municipios, como abogado externo, no he trabajado, no es que he trabajado en la legislatura internamente, ni en los municipios. Me dedico a lo laboral, me dedico a daños y perjuicios, y después de viejo, como uno dice, después de haber cumplido ya los 50 años, me dio con hacer un doctorado en historia, que era una de mis pasiones. Siempre la historia fue una de mis pasiones, y estudié, me dio con estudiar, me fui al Centro Avanzado
de estudio de Puerto Rico y el Caribe, siempre le digo a la gente que esto de estudiar sin presión, que ya no es porque yo me tengo que dedicar a eso, porque es una maravilla. O sea, tú estudias porque quieres y no porque te sientas obligado. Y pues dentro de ese, cuando estaba terminando ya ese estudio, cogí un curso sobre Pedro Albizu Campos que dio el recientemente fallecido y para mi manera de ver el mejor historiador que había en Puerto Rico en esta época, Mario Cancel Sepúlveda. Sobre Albizu Campos era la clase y me enamoré del tema que estamos, sobre el cual hice el libro. Él nos mandó a hacer unos trabajos y yo escogí este trabajo realmente creyéndome pasar de listo porque soy abogado, lo trabajo en fin de semana, pero me enamoré del tema, hice un trabajo bastante completo para la clase y dice, bueno, si ya empecé sin quererlo, no sabía que había empezado la tesis. Muy bien. Esto de ser abogado nos da, la gente piensa que los abogados somos plomeros. Usted es abogado, usted debe saberlo resolver. Y no es cierto, es una visión bastante, muy popular, pero muy trillada de lo que es la profesión jurídica. Si algo tiene es que produce mucho estrés, ¿está bien? Mucho estrés porque la clientela, lo que uno llama cliente o las personas que uno ayuda legalmente, parten de la premisa que estamos todavía en la esclavitud y que ¿por qué te pago por un servicio? Tú tienes que responder a lo que yo hago. Pero segundo, porque la relación de dominación con los jueces, del primer nivel, de primera instancia hasta el último nivel, Tribunal Supremo en la jurisdicción estatal o local, es terrible porque son relaciones de autoridad. Tiene 2 días, 1 día, 24 horas, produzcame esto, y uno, pues, con el pasar del tiempo, aprende de que esa autoridad no es democrática y que por lo pronto uno tiene que siempre recordarle a todo el mundo que somos seres humanos en posiciones distintas, pero que no hay capacidad o obligación o nada para justificar más los trabajos. Y yo admiro siempre a todos los abogados y abogadas que sacan tiempo para lo que yo llamo hacer actividades de lujo, que es ponerte a estudiar. Y eso lo valoro mucho. Así que no hay edad para estudiar, ¿verdad que no? No hay edad para estudiar. Lo que tiene que haber es interés y sacar tiempo. Y la gente a veces me decía en la calle, ¿estás estudiando? ¿Estás haciendo un doctorado en Derecho? Y yo, no, señor, yo trabajo en Derecho de 8 a 5. A las 5 yo quiero hacer otra cosa que no tenga que ver con Derecho. Así que me estoy haciéndolo en Historia. Muy bien, muy bien. Sí, la gente cree. Pero hacer un doctorado en Historia también te da algo que es buenísimo, te da una sombría mucho más amplia del mundo jurídico. Sobre todo tú tienes una formación de fiscal, que eso siempre es atractivo en este país. El que haya sido fiscal siempre lo invitan a dar clases o charla a algún sitio porque trabajaste con la ley de alguna forma. Pero por lo pronto, cuando haces un doctorado en Historia, puedes diversificarte, que es lo que creo que has hecho allí en la Universidad de Puerto Rico, donde compartimos en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales. Entonces, pero me hace un cuento del compañero Mario Cancel, hoy fenecido, que es un historiador número 1 en Puerto Rico, compañero que murió lamentablemente, profesor de Historia en el recinto de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez. Y entonces estabas haciendo tu doctorado, Mario era tu profesor y de repente hiciste un ensayito para algo, pero te apasionaste. Me apasioné. ¿Por qué uno se apasiona con Albizu? Esa es una pregunta tan sencilla, pero tan importante. Yo creo que parte del apasionamiento de Albizu y parte de la razón por la cual yo escogí coger esa clase de Albizu es que Albizu hay que conocerlo en su manera más general. En Puerto Rico uno habla sobre Pedro Albizu Campos y la gente o lo ama o lo odia. Hay pocas personas que en realidad conocen que a Pedro Albizu Campos como es una persona, como lo eres tú, como lo soy yo, como cualquier persona, con sus virtudes y sus defectos, y que pues obviamente tuvo más virtudes que defectos, ¿no? Pero hay que conocerlo, y hay que conocerlo en su totalidad, y parte de por qué yo tomé esa clase es porque yo había oído primero tantas cosas malas sobre Albizu Campos,
y tantas cosas buenas también, pero yo decía, pero es que no puede ser que una persona sea tan malo o una persona sea tan buena. Yo quiero aprender quién es Albizu. Y pues por eso yo cogí la clase, y entonces cuando uno está estudiando y se empieza a ver la magnitud de la figura de Albizu Campos, de cómo dominó una época. Claro, yo estudio a Albizu hasta 1936, ¿no? Pero él dominó una época en la política donde no todo el mundo necesariamente estaba de acuerdo con él, pero en aquella época, contrario ahora, en aquella época era objeto del mayor respeto de todas las ideologías políticas, desde los más independentistas hasta el presidente del partido estadista. En aquel momento era la alianza, ¿no?, republicana, que era Martínez Nadal. O sea, él era amigo de todos ellos y era respetado por todos ellos. Y uno conoce gente de la época del 36 o hijos de ellos, de esa gente, y me dicen, papi era liberal o papi era republicano, pero tenía un respeto por Albizu. No había quien le hablara mal de Albizu. Y eso es algo que apasiona, saber por qué ocurrió así. Bien, los tiempos van cambiando. También yo parto de la premisa que el Albizu del 20, el Albizu del 1922, cuando entra el Partido Nacionalista, el Albizu del 34, de la huelga de la caña, es un Albizu que se conectó, por un lado, con los sectores activistas, pero también por los sectores obreros. Y es una persona que hasta ese proceso electoral que dice podemos participar, etcétera, era un señor muy importante. Pero luego viene la radicalización, vienen las masacres, la de Río Piedra, la de Ponce, y también uno tiene que asumir una posición, pero después viene la destrucción de la imagen, que es lo que yo pensaría que viene después. Así que eso que tú dices me parece interesante porque hay distintas generaciones que tienen distintas lecturas de Albizu. Los estudiantes de nosotros, algunos sí reconocen a Albizu, pero no es de forma inmediata. Es cuando entran a la universidad, se van socializando y descubren a Albizu. Algunos con más amor, con más interés, otros un poquito más distantes. Pero sin lugar a duda, las escuelas han creado una falsa educación que es de invisibilizar a Albizu. Salvo escuelas especializadas donde sí se discute, y uno que otro profesor en escuela privada que muy interesado en la historia les trae Albizu. Pero yo te puedo hablar, no lo voy a hacer porque podríamos tener un asunto legal y tú lo sabes, de escuelas por nombre que invisibilizan a Albizu y no dan nada. Así que es una figura que me parece muy interesante, pero tú te concentras en Albizu en un momento dado, que es el 36. Bueno, me concentro en Albizu. El libro tiene dos etapas, ¿no? Dos grandes divisiones. La primera es Albizu desde que nace hasta 1936. Y la segunda es ya en 1936. O sea, está dividido en dos secciones. Porque yo creo que uno no podía estudiar de 1936 solamente sin haber entendido a Albizu desde que nació. Y Albizu es una persona que es fascinante, ¿no? Pobre, muchacho pobre que vivía con una tía. Su padre no lo había reconocido. Vivía con una tía, vivía de repartir ropa que la tía planchaba, lavaba y planchaba. Y como una persona que tiene esas circunstancias, en Ponce fue reconocido y le dieron becas para estudiar en su high school, y después le dieron becas para estudiar en dos universidades, en Vermont y en Harvard. O sea que es que todo en la vida de Albizu es bien interesante. Es interesante cosas tan sencillas como que el papá de Albizu, que lo vino a reconocer ya a los 20 y pico años, el papá de Albizu en su momento quería irse a Estados Unidos a pelear por los confederados. No es en contra de los confederados, es a favor de los confederados. Y entonces, pues, que eran los que creían en la esclavitud, y sin embargo tuvo un hijo negro. O sea, que la vida de Albizu está hecha entre contradicciones, cosas interesantes. Y entonces, pues, eso lo hace más delicioso a la hora de estudiar. Claro.
reconocemos otros investigadores de la figura de Alviso, Pedro Aponte, por ejemplo, y otras personas que se han insertado a hablar de Alviso en distintos momentos. Yo tengo un libro de historia que se llama El Club Tanamá, que es sobre el nacionalismo en Canóvana. Y dentro de esa conversación lo más interesante, no sé si has conocido la figura de Ricardo Romualdo Rivera Correa. Es una figura que hay que rendirle tributo, porque este hombre negro de Canóvana, quien estudió en la UPR en la década del 30, se hizo abogado, y en los juicios del 36-37, él y Gerardo Walker, el padre de Urayoan Walker, expresidente de la Universidad de Puerto Rico, fueron los abogados de él en ese momento. Puedes cotejar tus notas, pero ellos están con Albizu en ese momento, en unos casos particulares. Bueno, en los juicios, en estos juicios no necesariamente, pero Albizu trabajó quizás, Albizu estaba en ese momento defendiendo, se me fue el nombre ahora, la única persona que quedó viva en la masacre de la Piedra. Estaba el de Camacho, que él lo llevó, el que lleva el Supremo Federal. El de Luis Camacho. No, Luis Velázquez. No, pero él estaba en ese momento cuando acusan a Albizu, él está en ese momento defendiendo a la única persona que queda viva en la masacre de Río Piedra. Sabes que eran 4 y solamente uno quedó vivo y lo acusan de asesinar al policía. Y Albizu y otros abogados que llevan ese caso lo sacan absuelto. Tiene apellido americano, no fue el nombre ahora. Pues quizás fue en ese caso que ellos trabajaron con Albizu. Pero eso lo traigo porque el nacionalismo que uno va conociendo, dijiste un detalle que le puse atención, es que Albizu, cada vez que iba para Fajardo, paraba en Canóvana, y las anécdotas de Albizu, era un tipo cómico, jovial, campechano. Es decir, yo he visto no manuscritos, sino textos firmados por la mano de Albizu, un tipo bien cariñoso. Y entonces pasa algo después con el Albizu del 50, que lo demonizan, lo convierten, o sea, por lo menos la narrativa dominante, y no es lo que uno descubre de Albizu cuando uno lo está investigando. Bueno, yo creo que hay parte de demonización y hay parte que cuando uno lee, ¿verdad? Yo me concentré hasta el 36, pero he seguido leyendo de Albizu, obviamente, posteriormente. Albizu, la cárcel, lo agría, lo pone un poco más fuerte, un poco más, además de fuerte, le agría el ánimo. Le quita la alegría. Le quita la alegría. Y cuando él llega a Puerto Rico, sabes que a él le dan primero unos años de cárcel, después unos años probatorios, donde no puede venir a Puerto Rico, por eso es que vive en Nueva York. Durante esos años, Albizu hasta se pelea con varios nacionalistas. Dentro de la cárcel, hubo mucha fricción entre Albizu y los otros nacionalistas que fueron presos. Sabe que con el mismo Corregel era un amor-odio lo que tenía. Por unos años eran los mejores amigos, por otros años Corregel y él estaban peleados, y hay libros de Corregel criticando mucho a Albizu. Cuando llega a Puerto Rico, Albizu hasta le niega el saludo a Concepción de Gracia, que fue su abogado en este caso. O sea, yo creo que sí lo demonizan innecesariamente y sí lo tratan mal en la cuestión histórica, pero también Albizu que regresa en 1950 no es el Albizu que se fue en 1936, es una persona poco distinta. También han pasado ya años, ya no es una persona joven, una persona de mayor edad, tiene otras preocupaciones, y todo lo que pasa después del 54, que es cuando él entra preso la última vez, ¿verdad? Tú me corriges la fecha. La fecha no la recuerdo, pero por ahí sí. Y porque él está en un periodo libre, y entonces empieza todo este último periodo de él encarcelado, y las acciones de Muñoz, que son en cierta parte benignas, o sea, te voy a sacar porque tú estás enfermo, pero también son súper humillantes. Tú estás enfermo de la mente y tú estás loco, y te vamos a tratar ahora como un demente, y por eso te vamos a sacar de la cárcel. Así que hay una combinación ahí de factores. Pero estudiar la figura de Albizu es, por lo menos yo pienso, y ahí coincido con tu trabajo, que es una materia obligada,
no solo para entender el movimiento independentista de la década, de ciertas décadas del siglo XX, sino para entender una persona que redefine o ayuda a redefinir la identidad nacional, y que en ese sentido yo creo que es monumental las cosas que hizo Albizu, porque todavía hoy la memoria, es decir, te voy a dar un ejemplo para que tú lo veas, voy a chiste, yo tengo un chiste que es terrible con mis clases, ¿verdad? Tú sabes que aquí los fines de semana se ahoga gente en la playa, y yo siempre trato de entender quién se ahoga, y normalmente se ahogan personas norteamericanas. Sí. Y entonces, pues sin entrar en detalle, no ha habido una política pública consistente del gobierno de Puerto Rico de nombrar, anunciar, informar en inglés que las aguas, las corrientes del norte son peligrosas. Por mucho tiempo lo hacían en español y los americanos ya veo que no leían en español, así que pasaban cosas. Pero es muy interesante porque tú podrías decir es una omisión que tiene una consecuencia nefasta, que el turista, que normalmente es norteamericano aquí, se muere porque hay una falta de política pública. Bien, cuando tú coges eso como ejemplo para ilustrar, tú piensas en muchas cosas, ¿verdad? Pero aquí ha habido una mentalidad muy curiosa de que al americano le pasan cosas que no al boricua, la distinción, o ellos o nosotros, eso es Albizu el básico. Pero dentro de eso, que un americano me dé chavo y esto y lo otro, pero que no me humille, Albizu, o ellos o nosotros. Y Albizu creó un paralelo, un binomio entre ellos y nosotros que se nos olvida. Te digo esto porque cuando se han formado peleas en la placita de Santurce, normalmente somos nosotros contra ellos o ellos contra nosotros, pero no somos necesariamente nosotros entre nosotros. Siempre hay un americano entre medio y un puertorriqueño que le está haciendo algo. Y eso me trae a Vieques en 1950, en todos los problemas que pasó con la policía militar, nosotros, ellos, la novela de Pedro Juan Soto, Usmail, que es esa correlación. Pero Albizu lo supo simplificar, o puertorriqueños, o yanquis o puertorriqueños, ¿verdad? Y esa distinción de la otredad de nosotros hacia ellos, yo creo que es una gran contribución de Albizu, que no va a entrar en rollos de migrantes, todo, en la básica, en el colonialismo. Así que pienso en eso, pienso en esa contribución de él. Pero en la década del 30, él sale glorioso de la huelga del 34, sale súper bien posicionado, y entonces él redefine, y tú nos puedes hablar de esto, la lucha a seguir. Sí, ¿qué pasa ahí? Sí, antes de que termine, de empezar por ahí, lo que estabas diciendo de ellos o nosotros, y del nacionalismo puertorriqueño, yo siempre digo a los estudiantes que con todo el colonialismo que hay en este país, probablemente Puerto Rico es uno de los países más nacionalistas del mundo. O sea, aquí nosotros hasta los americanos se burlan, los americanos no, los latinos en Estados Unidos, que no son puertorriqueños, se burlan de nosotros, de que si uno es puertorriqueño en Estados Unidos, uno tiene los dados en el carro con la bandera de Puerto Rico, los puertorriqueños siempre tienen una camiseta de Puerto Rico, siempre tienen una bandera en el carro. Como que le tenemos que estar diciendo a todo el mundo todo el tiempo que somos puertorriqueños. Como tú dijiste, pues aquí pues sin importar su ideología política pueden ser estadistas, pero no son puertorriqueños contra americanos, somos puertorriqueños primero. O sea, es una cosa rara dentro del coloniaje que somos tan nacionalistas. Y pues también que Albizu Campos, aún para los seguidores, y sobre todo los jóvenes, aún para los seguidores, es una camiseta que dice Patria, lucha, venceremos, o que dice Puerto Rico primero, nosotros versus ellos, igual que pasa con el Che Guevara, pero para muchos no pasa de ser una camiseta y es importante que lo conozcamos porque es importante. Yendo para 1936, pues ocurre dos sucesos importantes, que primero es la masacre de Río Piedra, aquí cerquita. En la funeraria, aquí. Sí. Pues que uno hace una asamblea para atacar a Albizu, porque Albizu había hablado mal de los estudiantes de la universidad en Maunabo el día antes, y hacen una asamblea, y
Por ahí pasa un carro que se dan cuenta que son nacionalistas y los policías se le van detrás, los persiguen, los arrestan. Dentro del arresto hay disparos y dentro del carro hay unos disparos también y muere un policía y mueren 3 de los 4 nacionalistas. Y muere otro nacionalista que era nacionalista, pero no tiene nada que ver con eso, estaba pasando por allí. Y esa masacre fue como que detonó el Albizu más radical. No era que no lo fuera antes, pues ya estaba pasando, pero eso fue como que una detonación. Después ocurre la muerte del coronel Riggs, que por lo que yo he investigado, la muerte del coronel Riggs es hecha por estos 2 jóvenes nacionalistas, pero no estaba planificado por el Partido Nacionalista. Corregel dice, nosotros no sabíamos que eso iba a ocurrir. Y Albizu también lo dice, pero defiende, ¿no?, a los que asesinaron al coronel Riggs bajo la teoría, que eso está en el libro, bajo la teoría del tiranicidio. Él dice que el tiranicidio es una teoría que dice que el tirano, y es una teoría dentro del catolicismo, que Albizu era muy católico, y Albizu usa una teoría dentro del catolicismo, no fuera del catolicismo, ni fuera de la religión, utiliza una teoría religiosa para justificar la lucha de violenta y justificar la lucha por la independencia. O sea que esas son cosas que tampoco el puertorriqueño común dice, ese tipo era, primero, terrorista, por Dios. Terrorismo es otra cosa, porque terrorismo es poner un coche bomba en medio de las fiestas patronales y que muere gente inocente, ¿no? Otra cosa es una guerra civil y segundo, pues también no entienden que Albizu tenía una justificación. O sea, todo en él estaba planificado y justificado. Uno puede estar a favor o en contra de él. Y eso es lo que yo siempre digo, que parte de estudiar Albizu, que es importante, es que yo no tengo que estar de acuerdo con él. Yo tengo que entenderlo, y cuando yo lo entienda, yo lo voy a admirar, aunque no esté de acuerdo con él. Es una figura que yo creo que por la razón por la cual uno tiene que seguir hablando de él, no es para convencer a la gente en los postulados ideológicos de Albizu, sino para desmontar la narrativa en contra de Albizu, que ha sido muy, muy consistente por Washington y muy consistente por los intermediarios aquí. Ahora bien, tú traes una serie de información que a mí me parece particular sobre la década del 30 y es la que yo empezaría a observar. Por ejemplo, un referente anterior, Albizu es católico. Y en el catolicismo, lo que pasa es que después vino la Revolución Cubana y nos hicimos ateos y todo esto, pero esto se lo fundó el catolicismo, fundó este país, ¿verdad? Y entonces la gente es creyente y sigue siendo la iglesia predominante en Puerto Rico, 50% y pico de la población es católica. Y cuando pones un jefe protestante nadie dice nada, pero cuando pones un nuevo papa, pues todo el mundo está bien pendiente de ese detalle. Ahora bien, hay una línea que yo he investigado para otras cosas y que me parece interesante porque ese accionar de Albizu de cómo dirigir la lucha es místico en algunas cosas, y voy a utilizar el concepto de ofrendar la vida, ¿ok? Ese concepto no es originario de los nacionalistas, ese concepto viene de los irlandeses. Los irlandeses son los que desarrollaron, que eran católicos también. Y entonces, yo no sé si en tu investigación tú trabajaste eso, pero sí, yo... Tengo un capítulo completo sobre eso, porque él en Harvard él era presidente de un grupo que estaba apoyando a la Revolución Irlandesa. Y entonces, pues, una de las personas que le da información y que lo guía, se llama el padre O'Brien. Este padre... y este pensamiento irlandés se basa en lo que les dije anteriormente en el padre Juan de Mariana y el padre Francisco Suárez, que son los que hablan del tiranicidio y del martirio. Y entonces en Irlanda ellos utilizaron a Mariana, a Balmes y a Suárez, y Albizu lo trae aquí.
esa teoría del tiranicidio. Si uno lee, ¿verdad?, los discursos de Albizu, la palabra tirano o mártir está en el 80 o 90% de sus discursos. Eso es, y eso viene, ¿verdad? Eso viene de la época donde el rey se entendía que era nombrado por Dios. Dios había puesto ahí al rey. Así que si el rey había traicionado al pueblo, en realidad está traicionando a Dios. Y como está traicionando a Dios, está justificado por la iglesia matar al tirano. Bien, estamos aquí en la librería de Alberto González con René Arrillaga. Nos mira allí el González Superior, nos está mirando. Bienvenido, Luis Javier, gracias por estar aquí. Y dentro de eso estamos discutiendo el libro en 1936, Antecedentes y Juicio de los Nacionalistas y Albizu Campos, del compañero René Arrillaga, profesor de la UPR y también abogado litigante o practicante. Ese concepto del martiricidio, yo lo llamo la ofrenda. Yo tengo una novela que se llama Yo no he visto a Linda, que trata homenaje a Griselio Torresola, ¿verdad?, a través de su hija. Y empieza el capítulo, la novela empieza en Irlanda República, hoy, 1916, cuando hubo la intentona del golpe de Estado y fueron ejecutados. 16 nacionalistas lo ejecutaron en un paredón los británicos, terrible, ¿verdad? Pero ahí ejecutaron al poeta nacional, Thomas MacDonald. Yo creo toda una historia de fantasía de que la hija de él acaba con los curas, las dos hijas de él acaban con los curas en Nueva York, y una de ellas llega a Puerto Rico, y la que llega a Puerto Rico, Patricia MacDonald, se casa con Griselio. ¿Está bien? Es ficción, pero bueno. Y se casa, y sabes que Griselio tiene dos vidas, la de Puerto Rico y la de Nueva York, una hija aquí y un hijo allá. Y dentro de esa conversación, la idea de cuando Albizu lo llama en el 50, que era una célula muerta, la de él y Oscar Collazo, acción, tienen que matar al presidente, ellos saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Estas historias, después, en otra novela que es sobre Blanca Canales, que era prima hermana de Griselio, pues empiezan a aparecer otras informaciones que me parecen interesantes. Y yo lo que pienso es que ese concepto, y estoy leyendo el libro del compañero Carlos Pavón sobre la izquierda puertorriqueña. Muy bueno, lo leí. Sí, pero tú sabes, yo tengo que entender a la gente en su época. Si hoy nadie se quiere sacrificar, nadie quiere ofrendarse su vida, yo también lo quiero entender. ¿Entiendes? No puedo decir que nosotros los de esta generación hoy somos poca cosa en relación a los otros. Son distintos momentos. Y a mí eso me interesó mucho y creo que es interesante como tú lo explicas y como lo investigaste, y sobre todo empezarlo a articular. No era que estaban locos, no es autobomba de esos que se ponen una bomba aquí que voy a causar un acto de terrorismo. Es que estoy dispuesto a dar mi vida por adelantar la causa sobre la independencia del país. Y eso, aunque parece hoy anacrónico, pero Albizu logró convencer a un montón de gente de hacer ese acto, y lo hicieron. La revuelta del 50 es un acto de ofrendar la vida, porque o sea, cuando uno... Ellos sabían que no iban a... Sí, tenían una pistola con 4 balas y le faltaban 3 balas a la pistola, ¿entiendes? Al revólver y todas esas historias. Así que yo pienso que eso es muy interesante, porque es la relación del catolicismo, no de una perspectiva, por decirlo yo, sumisa, sino de una perspectiva de un activismo religioso por destrucción de la desigualdad. ¿Saben? Porque es sobre la narrativa que el colonialismo es desigual. Y eso influenció a Albizu, pero también a la gente que siguió a Albizu, y posiblemente nos sigue influenciando. En el libro de Carlos Pavón, cuando nos hicimos todos marxistas y ateos, entonces, con mucho cariño, porque le hizo un libro también, y después Juan Mari dice, no, yo vuelvo a ser católico y dejo de ser ateo. Y cuando Juan Mari muere, que yo soy de algunas personas que participan en su funeral, ¿a dónde lo despedimos? En la Iglesia Católica de Mayagüez, ¿entiendes? Y este tipo dirige un partido socialista marxista-leninista. Así que hay algo que está muy aferrado, que es lo religioso, y que eso el nacionalismo Albizu lo supo manejar. Desde esa perspectiva, cuando tú haces este análisis, ¿qué otros son los legados que nos deja Albizu? Más allá de ese activismo fuerte contra Estados Unidos.
Bueno, Albizu, además del activismo fuerte, Albizu, pues, primero el liderato, ¿no? No todas las personas, no todos los líderes religiosos, cuando digo no todos los líderes religiosos, podemos utilizar esta época de ahora. Probablemente desde Pedro Rosselló aquí en Puerto Rico no ha habido un líder. Eso es otro libro, pero eso es un libro interesante. Sí. Entonces, líderes en este país fuertes, quizás pues sacar a Albizu, a Muñoz, a Hernández Colón y Romero, y probablemente el último que lo hubo fue líder de masas, ¿no? Fue Pedro Rosselló. De allá para acá no ha habido un líder que como es Trump ahora en Estados Unidos, que tírate por ahí, la gente se va a tirar. Pues Albizu pues es un líder, fue un líder, y no hay duda que fue un líder, y como dije hace un rato, que la gente lo quería. Una de las cosas más interesantes del libro, y que nadie sabe, es que cuando el primer juicio acaba y el jurado sale a deliberar, el juez dice párense y váyanse al cuartito a deliberar, Martínez Nadal está en el público, se levanta y frente al jurado va y le da un abrazo al Albizu, y va y le da un abrazo a los nacionalistas, le está enviando un mensaje a los puertorriqueños del jurado: absuelvan a este señor. Y ese es Martínez Nadal, el líder del partido totalmente contrario a él. O sea, él era estadista, Albizu era independentista. O sea que en aquella época, después fueron enemigos, pero en aquella época Muñoz Marín lo fue a visitar a la cárcel, Muñoz Marín hizo escrito a favor de él. Todo el liderato del país favorecía a Albizu, y quería que él saliera suelto, y entendían que estos juicios, como lo fueron, fue un abuso. O sea, que una de las cosas por la cual yo hago el libro, este libro, se le violaron todos los derechos que uno puede imaginar. Yo en toda broma digo que el único derecho que no le violaron al Albizu es el derecho por ser mujer, porque no era mujer. Pero todos los derechos civiles, todos los derechos de los acusados, todos los derechos que uno se puede imaginar, se le violaron al Albizu en este juicio. Y otro dato que es importante, que tampoco se conoce mucho, es que cuando Albizu lo arrestan originalmente, 2 semanas antes, no estoy hablando de 2 años antes, 2 semanas antes, aquí había venido un grupo del FBI a investigar a Albizu, y se le envió un memorando a J. Edgar Hoover: no tenemos caso para acusar. 2 semanas. Ocurre el asesinato de Riggs y 2 semanas después está acusado. Sin prueba, porque los mismos agentes del FBI decían que no hay prueba. ¿Y se ha estudiado el asesinato de Riggs si fue provocado o fue un acto espontáneo de ajusticiamiento? O sea, o ambos. Estos 2 jóvenes planificaron el asesinato de Riggs, Duchamp y Rosado. Lo que no fue planificado por el partido, pero ellos probablemente, esto es una cosa que lleva tiempo, ¿no? Esto no es mañana lo vamos a matar. O sea, ellos estudiaron por donde venía Riggs, salía de la iglesia todos los fines de semana, el domingo acá a esta hora salía de la catedral, iba para su casa para una actividad todos los domingos que era en el Escambrón, que iba por esta avenida. O sea, que es planificada, no hay duda que es planificada. Lo que no ha habido, lo que hemos estudiado es que no fue planificada con el liderato nacional. Sí, lo que pasa es que mi diálogo, que después escribiré esto con el libro de Carlos Pavón, o con todos esos libros que revisan la historia de la contribución, si tú no me puntualizas cómo lo que yo llamo el orden colonial, cómo el orden colonial a fin de cuentas lo controla Washington. Y cuando digo controla es que aquí van pasando cosas y las van organizando para que lleguen a un final feliz Washington, en la lógica de Washington. Lo que hizo el nacionalismo fue desarticular ese orden colonial porque le elevó con un nivel de radicalidad que aquí los americanos no lo habían sabido manejar o no lo manejaron bien en ese momento dado, y pasan las cosas como se dieron. Pero luego de eso, en el devenir, verano del 2019, que es una tesis que yo he trabajado, es que pasó lo que pasó. Llevo 12 años del Partido Nuevo Progresista.
¿Entiendes? Mira qué bien pasó todo, que nosotros protestábamos, marchamos y sigue el PNP en el poder. Mira qué bien pasó todo. En otras palabras, como en el orden colonial, el PNP, que por ese caso el único que cumple cárcel hoy, por el chat y por todos esos actos de corrupción que pasaron bajo la administración de Ricardo Rosselló, el único que cumple cárcel es Sixto George, por algo colateral que no era ni principal ahí. Y es un chisme que es bastante interesante porque hasta Ricky Rosselló lo defendió y dijo, sí, yo pagué, yo fui el que lo digo, los 180,000 pesos los di yo. En otras palabras, corrupción contra el gobierno, pero dentro del mismo gobierno dividido. Ricky Rosselló paga desde su cuenta privada del comité de Ricky Rosselló. Entonces, a veces a mí me interesa saber cómo en el orden colonial hay tantos vectores, no es uno, como la CIA aquí o Hoover aquí y nosotros acá, ¿no? Debe haber un montón de vectores que te van organizando esto. Y en esa medida, pues, son anotaciones que uno hace porque, por ejemplo, después de todas las revueltas de la década del 50, el 50, el 54, todo lo que con Albizu, los nacionalistas no siguieron militando con la misma. Ellos reculearon y se fueron moviendo para distintos sitios para calmar las aguas. También es que los reprimieron, 3,000 personas presas, no es un chiste, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quisiera traer. Pero, en resumen, hacemos esto y traemos un libro. ¿Y cómo se estructura este libro? ¿Cómo tú cuentas la historia? Bueno, como le digo, mira, la primera parte es la vida del Albizu y del Partido Nacionalista hasta el 36. Ocurre el asesinato de Riggs, y si me permite ir un poquito para atrás, el asesinato de Riggs, ¿por qué en 2 semanas Albizu está preso? Es porque Riggs no era el jefe de la policía. Riggs fue el que se encargó de la inteligencia norteamericana, francesa e inglesa en la guerra bolchevique de 1917. Riggs es quien saca al presidente ruso, el último presidente ruso, quien lo saca de Rusia y lo lleva a Europa. Riggs es quien entrena a los Somoza en Nicaragua. Riggs, menciono un periodo de la historia de unas cartas, de unas reuniones, que Riggs va a la República Dominicana a negociar tratados con Trujillo. ¿Qué jefe de policía negocia tratados? O sea, Riggs, mi manera de ver, Riggs era el jefe de la inteligencia en todo el Caribe. Esa es mi teoría. Y además, y como si eso fuera poco, ¿quién es la familia Riggs? La familia Riggs era la dueña del Banco Riggs. El Banco Riggs era el banco, primero que es el Banco de la Inteligencia Americana. Segundo, fue el banco que prestó dinero para la guerra México-Americana. Fue el banco que prestó dinero para la compra de armas. Fue el banco que prestó dinero para parte de la construcción de Washington, D.C. Era el banco donde todos los presidentes se les obligaba a tener sus cuentas desde Nixon, desde Abraham Lincoln hasta Nixon. O sea, cuando matan a Riggs, están matando a alguien de una de las familias más influyentes. Para decir más, el billete de 10, la parte de atrás del billete de 10, hasta 1970 y pico, era el Banco Riggs. Eso fundado por el abuelo de Francis Riggs, que se llamaba igual que él, Elisha Francis Riggs. O sea, no muere cualquier persona. Murió una persona súper importante en los Estados Unidos, tanto por su familia como por él mismo. A las 2 semanas, quien dirige toda esa investigación, contestando la pregunta que me hiciste, que yo me concentro en la parte de los juicios. La primera parte es una investigación enorme, que gracias a Dios pues desclasificaron esos documentos. Hay una investigación enorme de páginas y páginas y páginas y páginas que hacen estos agentes federales, y hay memorandos ahí donde quien dirige la investigación desde Washington es Hoover. No lo dirige un fiscal, no lo dirige un agente del FBI. Edgar Hoover personalmente es quien dirige esa investigación. Y entonces, cuando se va a buscar información en esta investigación contra el Albizu, participa Hoover, participa el secretario de Estado de Estados Unidos, participa el secretario de Justicia de Estados Unidos y participa el secretario de Interior de Estados Unidos. O sea, mira la importancia que hubo de la investigación contra el Albizu. Eso no fue una investigación hecha por ahí por 2 fiscales y 3 agentes de la policía.
participó en esa la dirigió primero primero el que la dirige es el jefe del FBI, y participaron 4 secretarios del gabinete de Estados Unidos. Ok. ¿Y ese banco qué pasó subsecuentemente? ¿Lo vendieron? Ese banco en 1973, 74, no tengo la fecha, hubo una investigación congresional porque cuando ocurre Irán-Contras, ese banco, le digo que es el banco de la CIA, ese banco es el que presta dinero para Irán-Contras, y era el banco donde tenía chavo Pinochet, y era banco donde tenían algunos tiranos de otros países, de Arabia incluso, y de otros países del Oriente. Y esa investigación que hace, porque fue una investigación pública, que hace el Congreso de los Estados Unidos, hizo que el banco básicamente se fuera a la quiebra y lo vendieron a Bank of America. Ok. Ese es un dato bien interesante e importante que trae el compañero René Arrillaga de parte de sus investigaciones sobre, por decir algo, la red del colonialismo americano aquí, donde se confunde, y no es nuevo Trump. Trump simplemente es como los americanos hacen negocio, claro, que son políticos, pero también está haciendo negocio, y ahora es que nos preocupa Trump. Pero los ricos también estaban sacando, explotando, ¿no? Lo que pasa es que no lo decían como lo dice este tipo no le importa. Es más honesto, en cierta medida, sí es más honesto, es una cuestión impresionante la honestidad de Trump. Que digamos esto en vivo ahora, pues es un tipo bien honesto. Estaba leyendo una columna ayer o antes de ayer que por minuto la cantidad de chavos que la familia Trump está haciendo ahora mismo con todos los negocios, incluyendo criptomonedas. Reguló las criptomonedas o las regula ahora a través de la Fed, la Reserva Federal, ha introducido porque él tiene intereses ahí. Entonces, él no disimula. Un presidente que todos los días utiliza su propia plataforma para dar comunicados oficiales, Social Truth, que es de él la utiliza para dar política pública del gobierno americano. No es increíble lo que hace Trump. Ok, estamos aquí con René Arrillaga discutiendo su texto 1936, Antecedentes y Juicio a los Nacionalistas y Albizu Campos, precisamente en el año 1936, que es parte de su tesis doctoral, y ahora es un libro que creo que me cuentan los chismosos que yo consulto, que ha hecho un montón de presentaciones. He hecho, gracias a Dios, he hecho muchísimas, varias. He hecho ya con más de 10 presentaciones. Ni en mis mejores sueños, tengo que ser sincero, ni en mis mejores sueños yo pensé que esto iba a ser el éxito que ha sido. Ya va por la segunda edición, ya hemos vendido más de 1.500 libros. Qué bien, qué bien. Qué bien, te felicito, chico. El 12 ahora de septiembre estoy de orador invitado en el natalicio de Albizu, en Ponce. O sea que ni en mis sueños mejores, o sea, jamás pensé que esto iba a ser lo que ha sido. Y digo, yo quería hacer un buen trabajo, ¿no? Yo no lo hice para hacer un trabajito, ¿no? Y lo publiqué para que lo leyeran. Lo que jamás pensé era que lo iba a leer tanta gente. Bueno, ahora yo te hago una confesión. Cuando estábamos a principio de la semana planificando, yo le dije a Paola, yo tengo la gente que yo quiero empezar, y no titubeé de decir que me gustaría empezar contigo, porque curiosamente estamos aquí en una librería donde los libros que más se venden aquí o son escolares o son de literatura, que, por decir algo, novelas, ¿verdad? Pero el libro que más gusta a las audiencias que nosotros trabajamos son los libros de historia. Y yo sé que empezar con un libro de historia sobre Albizu es un palo. O sea, yo ahí no tengo la más mínima duda. Porque no se acaba la curiosidad. Y en la medida de que hay un diálogo entre múltiples generaciones, es decir, es como Bad Bunny y la gente que lo escucha 12 a 24 años, pero si tú me pones a Jacobo Morales, mucha gente también te va a escuchar ahora, porque Jacobo es la última generación. Es decir, queremos mucho a Jacobo, pero son 94 años, entonces ya está en una etapa bien de capítulos finales de la serie, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hablar de Albizu, porque es histórico, porque es una figura tan importante para nosotros en nuestra identidad, siempre es exitoso, siempre y cuando el libro también se sostenga a hablar de él. A partir de ahí, ¿qué nuevas investigaciones quieres hacer? Mira, tengo 2 o 3 en mente, así que no
no sé. Una de ellas, hay un buen amigo mío que es amigo heredado, digo yo, porque era amigo de mi padre, mi señor padre, y yo lo heredé y seguimos, ahora somos amigos él y yo, que es José Ariel Nazario. José Ariel Nazario, hace como un mes, fuimos a almorzar y empezamos a hablar de Cerro Maravilla. Él fue el que era director ejecutivo de la Comisión de los Jurídicos para esa época. Ya sobre el Cerro Maravilla se han escrito 2 o 3 libros, 3 o 4 libros, ¿no? O sea que yo quizás no es que vaya a ver de las vistas del Cerro Maravilla. Y estoy en una etapa bien preliminar. Yo lo que pienso hacer con Ariel y con los documentos que sé que están en justicia es, quiero hacer una investigación sobre, desde que se hace la resolución de investigar a Maravilla hasta el momento que empiezan las vistas. Quiero hacer un estudio sobre la investigación, porque cuando se inicia lo del Cerro Maravilla, ¿no? La resolución de que vamos a investigar, lo único que había era lo que había dicho el taxista, ¿no? Manuel Molina, de que los habían asesinado, pero eso era lo único que había. Eso no era suficiente para determinar los asesinatos que después se lograron probar, ni mucho menos. Y además era un hombre que estaba hablando contra toda la policía, contra todos los estudios periciales que se hacían, que resultaron ser falsos. Y para que tú veas qué interesante puede ser este libro, una de las anécdotas que me hace Ariel es que Ariel y a Rivera Cruz le dicen: mira, yo tengo este perito de balística para que ustedes le lleven la información para ver si la balística que hizo la policía de Puerto Rico es correcta. Y ellos fueron a Orlando a un seminario que había sobre balística, y ese señor estaba allí. Ellos fueron, el señor lo recibe en su cuarto de hotel, y Rivera Cruz y Ariel le llevan estas fotos grandes, que son las que se usaron en las vistas, estas ampliaciones enormes. Y Ariel le dice: perdona las manchas que tiene esa foto, parece que en la ampliación quedaron mal. Y el balístico le dice: no quedaron mal. Esa foto lo que demuestra es que el tiro fue a quemarropa. Esa es los residuos de las balas. Lo que tú ves en esa foto son las ampliaciones. O sea, para que tú veas qué interesante es este proceso de investigación. Y si yo creo que probablemente ese sea mi próximo trabajo. Volver al Cerro Maravilla por tantas cosas. Una es que estamos próximos a cumplir 50 años, ya en 3 años, básicamente. 2, cambió el país, no por las vistas del Cerro Maravilla, sino porque el poder tuvo que reconocer la libertad de expresión y de asociación de los independentistas, que de la década del 50 para acá empezaron a criminalizar los terrorismos, esto y lo otro. Entonces claro, tuvo que cambiar. Y yo creo que también tercero, y después culminar con el proceso de las carpetas, unas nuevas legitimidades a los independentistas que por una década o 2 se perdieron muy duramente. Pero se ha escrito, se ha hecho cine del Cerro Maravilla, hubo demasiados desaforos también, hubo mucha gente que fue desaforada porque contribuyeron al Cerro Maravilla de una forma u otra, y es algo que está ahí. Sí te puedo contar que uno ve con los estudiantes es que hay un olvido. Y yo creo que la figura, presumo que es amigo común, de José Enrique Ayora Santalí, quien por mucho tiempo impulsó la celebración el 25 de julio y todo el homenaje que hay allí en el monte, pues son cosas importantes. Pero seguir escribiendo, seguir investigando es importante, y sobre todo como historiador, porque el historiador que escribe último cambia la historia. Sí. Entonces, no voy a entrar en debate, y hay gente que yo sé que está pendiente, pero si a usted no le gusta Muñoz Rivera, escribe un nuevo libro. Si a usted le gusta Muñoz Rivera, escribe otro libro, pero la última persona que escribió Muñoz Rivera cambia el debate. Y eso, con ese debate que hay con el líder, ¿cómo se llama el libro? El caudillo, son cosas a pensar. Así que nada, te invito a escribirle eso.
Gente, estamos ya en el capítulo, en los minutos finales con René Arrillaga. Te damos las gracias por haber venido aquí. Gracias a la gente que nos auspicia, mucha gente que nos trae sus apoyos, y dentro de esa conversación al Café Centro Cultural Café Monero, que empieza una nueva temporada ahí en el Centro de Bellas Artes de Ponce. Vayan, estén con ellos. También a la escritora e investigadora histórica Aida Mendoza Rivera, que nos apoya, Wilber López, y a toda esa gente que nos ha estado apoyando siempre. Empezamos esta nueva temporada. Los invitamos a conseguir copia del libro 1936, ya va por una segunda edición. Ha sido un éxito y felicitamos a René por lo mismo, y también a que sigan discutiendo, sigan analizando toda la contribución histórica del nacionalismo en Puerto Rico. Te damos las gracias, te invitamos a que sigas investigando y como lujo, ¿verdad? Porque ya uno ha sido abogado, ahora uno puede hacer otras cosas, y sobre todo que la función pedagógica es tan importante para que la gente sepa, conozca el pasado y pueda entonces comportarse, no sé si como yo quiero siempre, pero que se comporten afín una vez uno conoce el pasado. Te damos las gracias. Gracias. Y nos veremos el próximo sábado en esta temporada número 14 del Club de Lectores, al episodio 2 el próximo sábado. Será hasta entonces. Muchas gracias y nos despedimos desde la librería Norberto González aquí en Río Piedra. Gracias.